unción. Dice Isaías 10:27, léalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acontecerá en aquel tiempo. ¿Qué dice? Acontecerá que en aquel tiempo. Diga, en este tiempo acontecerá. Dígalo fuerte, diga, en este tiempo acontecerá. O sea que esto es para cuándo. Diga, para ahora. ¿Para cuándo? Para ahora, para allá. Eso, muy bien. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. ¿Qué es lo que va a ser quitado de su hombro? Su carga. Acuérdense que yo el viernes estuve hablando de que de dónde vienen las contiendas, los pleitos. ¿Se acuerda que estuve hablando eso el viernes? Mire, y les dije que el Señor dice en Mateo 11, 28, 29, dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Y yo les hacía como les creé como una imagen para que ustedes pudieran entender que cuando en las yuntas de bueyes, ¿cuántos han visto alguna yunta de bueyes alguna vez? Así sea por televisión. ¿Usted lo ha visto en el campo en vivo y en directo? ¿Cómo funcionan los bueyes? Los bueyes colocan un buey acá y otro acá, pero aquí en la nuca, en la cerviz, llevan un yugo. Es un palo hueso, un palo pesado. No le pueden poner un palo un balso porque no pesa. Necesita uno que lo someta. Y de ese palo lleva otro aquí que va agarrado un arado. Y el orden es que debe llevar un güey experimentado y un güey no experimentado, para que el experimentado dirija al no experimentado. Porque si los dos son experimentados, ¿qué pasa? Pues cada uno jala por un lado. Ese es el orden, ¿no? No sé cómo lo harán, pero ese es el orden que tiene que hacerse. O si los dos no son experimentados, pues eso no van a dar nada. Entonces, el experimentado va a guiar al otro, va a enseñar al otro. Y cuando el Señor dice que lleven mi yugo sobre vosotros, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo que el Señor está diciendo, usted que no es experimentado, tiene que llevar el yugo conmigo, porque yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar, yo te voy a hacer que camines derecho. Entonces uno dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y dice que vamos a descansar. Sí, pero hay un texto después que dice que el descanso viene porque usted lleva el yugo con el que lo está guiando, con el que lo está dirigiendo, con el que le está llevando, mirando hacia la meta donde tiene que ir el surco. ¿Me estoy haciendo entender en este día? Entonces, aquí en el texto de Isaías dice, acontecerá que en aquel tiempo, o sea, en este tiempo, ahora, que su carga será quitada de su hombro, dice, y su yugo de tu cerviz, aquí de la nuca, el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿A causa de qué se va a podrir el yugo? ¿A causa de qué? De la unción. Entonces Dios dice, para este tiempo, para este momento, ¿alguien puede decir amén a eso? Para ahora. Dios no le está diciendo, ahora Dios lo habló en otro tiempo, pero para cuando usted lo lee y cuando usted lo escucha, porque Dios pone una palabra para hoy, es porque para este tiempo. Por eso le digo que usted tiene que estar atento a los tiempos. Usted no puede desvincularse, usted no puede coger a hacer lo que bien le parece, porque entonces se sale del tiempo en el cual Dios va a podrir el yugo. Amén. Cuando usted comienza a andar a su manera, a vivir en la doctrina que le parece bien, a vivir de la manera que le parece bien, pues usted se sale del tiempo que Dios trazó.
¿Aló? Vamos a suponer que el gobierno establece que para mañana, ¿qué fecha es? Que mañana 7, va a cada cual que llegue a hacer una fila en tal lugar y que lleve tales documentos, le va a dar una casa. ¿Qué haría la gente? ¿Cuándo iría? Dice, ay no, yo voy mañana. ¿Qué hace la gente? Usted y dice, vamos a dar 500 casas. Usted dice, yo no me lo puedo perder, yo me voy desde esta noche. ¿Sí o no? O sea, lo van a dar mañana, pero usted dice, no, es más, yo me voy desde ya a hacer fila. ¿Por qué razón? Porque si usted va el martes ya no hay nada. Y si allá dicen es a las 8, si usted va tarde, tampoco va a alcanzar para usted. ¿Cierto? Entonces, si Dios nos dice que es para este tiempo, en este momento en que la carga, en que el yugo que llevamos, Dios lo va a quitar, usted no puede estar distraído. Usted no puede caminar en otra dirección. Usted no puede estar hoy jugando fútbol. Usted no puede estar hoy yéndose a una actividad diferente. No, tiene que estar conectado. Porque esto viene para los que están ahí, con el maestro a su lado, cargando el yugo. Por eso dice, llevad mi yugo. Vuelvo y le leo lo que dice Mateo 11, 28, 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos están trabajados y cargados? Todo el mundo tiene una carga, todo el mundo tiene una dificultad, todo el mundo tiene un diagnóstico médico, todos tienen algo en lo cual necesita que esa carga se le quite de su vida. Pero Dios dice, ojo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dios está diciendo que esa carga que está en su hombro, nunca Dios la puso. Usted dice, ay, pero es que Dios me está tratando con esta enfermedad. Quiero decirle que Dios no hace eso. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad viene de Satanás. Alguna vez lo enseñé. Ahora, Dios no puso el yugo en su vida. Dios no puso la carga en su vida. Él no la puso. Ahora pensamos y decimos, si Dios quiere me la quita. ¿Cómo así? ¿Cómo que si Dios quiere? Si hace 8 días les hablaba que Dios sí quiere bendecirnos. Dios sí quiere que usted esté bendecido. El plan de Dios es que usted y yo estemos bendecidos. Pero usted tiene que comenzar a pensar diferente. Pensamos y decimos, si Dios quiere me quita esa carga. Y yo le quiero decir en este día que Dios no le va a quitar nada a usted, pero Dios sí le va a decir cómo quitársela. Amén. Porque Dios está diciendo que acontecerá que en este tiempo, allí dice en aquel tiempo, que su carga será quitada de su hombro. O sea, Dios no me la va a quitar. Dios me dice cómo quitármela. Amén. Amén o no amén. Eso es como cuando usted manda a un niño al colegio y está pequeñitico. La maestra no coge al niño y le dice, venga, yo le hago la tarea por usted. No, ella le dice cómo hacerla. Y entonces le enseña las vocales y le comienza a enseñar a hacer los circulitos. Y desarrolla una serie de actividades, muchas actividades, para que ese niño un día pueda hacer el círculo bien y le coloque la rayita allí al lado. Y entonces el niño sepa que esa es la A. Entonces se la llevan en dibujada, se la pone, se la menciona de 1000 maneras. Tal vez le hace una actividad de juego donde ese niño la identifica. Mire, en un colegio que yo trabajó conmigo una profesora que ella trabajó en un instituto de niños especiales. Y ahí en ese instituto de niños especiales, ella me contaba que enseñar a esos niños era muy, muy, muy difícil.
Porque era muy difícil, porque ella les enseñaba, por decir algo, un color. Y decía, por ejemplo, vamos a enseñarles el color rojo. Y decía que ella se iba con vestido rojo, con zapatos rojos. Todo lo llevaba de tal manera que al muchacho, a esa niña, a ese niño especial, se le grabara el color. Y llegaba y todo el día era mirando rojo por todos lados. Por decir, es un ejemplo que estoy colocando. Pero ella me contaba que al otro día llegaba y les mostraba, ¿qué color es este? Y ellos no sabían. ¿Cuál es la razón? Que su proceso cognitivo no les daba para ello. Mire, cuando Dios nos enseña algo, nos lo repite una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cuál es la razón? De que eso no se nos olvide. De que eso no se nos pierda. De que eso no se nos vaya. Sino que al contrario, quede ahí en nuestros corazones y comenzamos a vivir en eso. Entonces pensamos que si Dios quiere nos quita el yugo, pero Dios dice, no, yo no te lo voy a quitar. Yo lo que voy a hacer es enseñarte cómo quitarse el yugo. Amén. Porque todos tenemos algún yugo que quitarnos de encima. Y le doy ejemplo de eso. ¿Se acuerda cuando Moisés iba camino al desierto? Cuando Faraón dijo, ¿qué hemos hecho? Y comenzaron a perseguirlos a todos. Moisés le llegó un momento que se sintieron acorralados. Y entonces se pusieron a orar. Y Dios, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Qué hacen ahí orando? Avancen. O sea, Dios no avanzó por ellos. Ellos tenían que, ¿qué? Que avanzar. Y luego le dijo a Moisés, tome la vara, toque el mar, toque las aguas. Y cuando él tocó las aguas, ¿qué pasó? Se abrió el mar. Dice que quedó una columna de agua aquí, otra columna de agua aquí, y el pueblo pasó en lo seco. Pero ¿qué tuvo que hacer Moisés? Seguir la instrucción de Dios. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Con esa vara que carga en su mano, golpee el agua, toque el agua y se va a abrir. O sea, Dios no abrió el mar. Dios le dijo cómo abrirlo a Moisés. Muchas veces nosotros queremos que Dios lo haga todo por nosotros. Señor, dame un trabajo. Pero usted no busca la manera de conseguirlo. Señor, dame una idea. Dios le da la idea, pero usted la ejecuta. Usted hace lo que Dios le dice que haga. Entonces, por ejemplo, si usted tiene habilidad para vender, Dios le da la idea de cómo vender cosas. Y usted comienza a vender, pero si usted no vende, pues sencillamente la gente no va a llegar a decirle, oiga, usted, ¿cierto que hace esto, hace aquello? No, no van a llegar. Van a llegar cuando usted comience a ejecutarlo, a moverse. Amén. Entonces Dios le dice, le da la manera como quitarlo. En otra ocasión, Dios le dijo a Moisés, el pueblo estaba clamando porque tenía sed, porque no tenía agua. Y Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Golpea la roca. ¿Con qué? Con la vara. ¿Sí o no? Pero Dios golpeó la roca. ¿Dios la golpeó? No, Dios le dijo cómo sacar agua. Amén. Por ejemplo, cuando pensemos en Isaac, por ejemplo, Isaac iba saliendo porque había escasez, y se iba a ir a la tierra que no tenía que ir, y Dios le dijo, venga papá, quédate quieto, no te vayas. Y le dijo, yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Pero él, ¿qué hizo? Tuvo que sembrar. Y de esa siembra se multiplicó tanto, pero Dios no lo hizo por él, él tuvo que hacerlo. ¿Sabe cuál es el problema del creyente? Que nosotros pensamos que Dios va a hacer todo. No, Dios nos dice cómo hacerlo,
pero nosotros tenemos que ejecutarlo, nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que movernos, nosotros tenemos que caminar frente a lo que Dios nos ha hablado. Dígame un amén a eso. Mire, usted encuentra cantidad de ejemplos en la Biblia donde Dios les dijo cómo lo hicieron. Y Dios a usted y a mí nos ha dicho cada domingo cómo hacer las cosas. El problema es si nosotros lo hacemos o no lo hacemos. Dios le dice, por ejemplo, al hombre, trate a la mujer como vaso frágil. Y uno es bien bruto, hermano. Las trata mal. Entonces usted no va a tener una mujer dispuesta, va a tener un ogro allí. Dios dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Y usted dura bravo 8 días por una tontada. Dura bravo 1 mes por una tontada. Hombre, usted tiene que hacer la parte suya. Dios le dijo a Josué cuando le dijo, vaya a la tierra prometida, tiene que ir a conquistarla, papá. Pero le dijo, mira que te mando que ¿qué? Que te esfuerces, que seas valiente. Dios no iba a conquistar la tierra, Dios se la entregaba, pero el trabajo de conquistarla era ¿de quién? De Josué, junto con todo el pueblo que iba allí. Y cuando Dios le dijo, vayan, pasen el Jordán, le dijo, venga, los sacerdotes carguen el arca aquí en los hombros, metan los pies. Cuando se meta el pie y vayan cargando el arca, el río se va a abrir y ustedes van a pasar. Pasó lo mismo que con el mar. Ahora, Josué había visto eso, claro, porque él andaba con Moisés. Ahora le tocaba hacerlo a él, ahora ya no estaba Moisés. Y luego cuando llegaron allá, tuvieron muchas peleas con pueblos, con naciones para conquistarlos. ¿Cuál fue la primera tierra que conquistaron? ¿Cuál? ¿Se acuerdan de había unas murallas? Jericó. ¿Y Dios qué le dijo? Esa tierra es mía, papá. Lo que salga de ahí, oro, plata, todo, no me toca nada. Es para mí, porque son mis primicias. Porque es lo primero, porque son mis diezmos. Porque eran 10 ciudades que tenían que pelear. Y dijo el Señor, yo voy a ir contigo, yo voy a pelear con ustedes, yo voy a hacer que conquisten. Pero ellos tenían que ir a pelear. Ellos no iban a ganar las cosas sin haber peleado. Hermano, usted no va a ganar nada si usted no se levanta de mañana, se pone de rodillas delante de Dios y ora a Dios para que Dios cambie las circunstancias, las situaciones, para que Dios obre en su vida. Hermano, la unción no viene porque usted tiene un título de cristiano. No, la unción viene porque usted busca al Señor y el yugo se va a pudrir porque usted oró, porque usted busca la palabra, porque usted ayuna, porque usted ora, porque usted se mete en la presencia de Dios, porque usted no pierde un culto, porque usted hace lo que sea para estar en la presencia del Señor. ¿Amén o no amén? Parece que me fueron ya. Hermano, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios ya entregó a su hijo. Dios ya venció en la cruz. Dios ya derrotó a Satanás. Dios ya le dio la victoria al pueblo de Dios. Ahora usted y yo tenemos que hacer lo que nos toca. La unción no va a venir porque usted diga, ay, póngame las manos encima y ore por mí. Hermano, el día 27 va a haber un hombre de Dios aquí. No van a haber hombres. No va a haber uno solo, van a haber 5, porque va a estar mi esposa, estoy yo, está el pastor Alberto, está la pastora Marcela. Usted la conoce porque ella ha predicado cuando estábamos en la pandemia, predicó allí. Ahí van ¿cuántos? 4. Va a estar el pastor y va a estar la otra pastora, van 6. Pero hermano, si usted no comienza a vivir una vida como Dios quiere que la viva, a usted le pueden echar aceite quemado, a usted le pueden tocar, a usted lo pueden tumbar, le pueden hacer de todo, pero eso no es la unción porque usted lo toquen. Va a venir la unción porque usted para este tiempo ha determinado caminar en la presencia del Señor, y para ello necesita mucha oración, mucho ayuno, mucha palabra. Entonces Dios dice, yo le voy a dar, yo le voy a quitar el yugo, pero la responsabilidad de que el yugo se pudre es suya. Usted tiene que buscar la unción. Ahora, los bueyes
Cuando le ponen ese yugo acá, ellos son esclavos de ese yugo. Y muchos de nosotros tenemos yugos que nos han hecho esclavos. Por ejemplo, nos han hecho esclavos de las deudas. Nos han hecho esclavos de cosas que no deberíamos de ser esclavos. Y Dios dice, ese yugo se va a podrir. Dios dice que me puede quitar que ese yugo se va a podrir. Mire que la Biblia no dice que el yugo se va a romper. La Biblia no dice que el yugo se va a quebrar. La Biblia dice que el yugo se va a ¿qué? A podrir. ¿Algunos han visto una madera que está podrida? Esa madera que está podrida se hace como un polvo húmedo, ¿cierto? Ese polvo húmedo, si usted lo coge y es barata esa madera que está podrida, eso usted no lo puede volver a integrar como era. O sea, perdió su naturaleza, perdió sus características. Usted cuando ve el polvo ese del palo podrido, usted no sabe qué palo es. Ahora, si un yugo se rompe, ese yugo usted lo puede coger y pegar, lo puede atornillar y puede volver a restaurarlo, ¿cierto? Si ese yugo se parte, también usted le puede echar un pegamento y puede volver a restaurarle. Pero cuando se pudre, óigame lo que le digo, cuando se pudre, ya usted no lo puede restaurar. O sea, lo que Dios está diciendo, mire, ese problema yo se lo voy a volver polvo para que usted no lo vuelva a tener. Esa situación yo se la voy a volver totalmente, le voy a hacer que pierda su naturaleza, ese problema, para que usted no lo vuelva a tener. Pero eso va a venir por causa de la unción, y la unción viene porque usted camina de la mano con el Señor. La unción viene porque usted se agarra de la mano del Señor, porque usted clama al Señor, porque usted ora, porque usted ayuna, porque usted busca la presencia de Dios, porque usted hace lo correcto. Amén. O sea que eso es algo compartido. Dios hace, pero usted y yo también tenemos que hacer. Yo puedo acostarme en la casa todos los días y decir, Señor, bendígame. ¿Por qué todos tienen y yo no tengo? Hermano, si estoy durmiendo no va a tener nunca, porque a mí me toca hacer lo que Dios dice. Yo tendré que salir y Dios me va a dar la gracia. Dios me va a dar el favor. Los chicos, por ejemplo, que están en el colegio, en la universidad, le dicen, ay, Señor, ayúdame en ese examen. Pero yo quiero decirle, si usted no estudia, por más que Dios quiera ayudarle, no le va a ayudar. Porque los conocimientos usted los va a recordar, porque usted estuvo atento en las explicaciones, porque usted ha leído, porque usted se ha preparado. Por ejemplo, mi hijo mayor, él va a hacer un examen con la Universidad Nacional en estos días. Pero él, ¿qué ha estado haciendo? Yo lo he visto que ha estado leyendo, que ha estado preparándose, que ha estado mirando ciertas cosas que lo van a llevar allí a que tenga éxito. Y esperemos que tenga éxito. Dios, que va a respaldar que usted haga lo suyo. Señor, cambia a mi marido. Y muchas veces Dios no necesita cambiar su marido, necesita cambiarlas a usted. Y si usted sigue siendo mala clase, si usted sigue siendo mal hablada, si usted sigue haciendo cosas indebidas, no va a pasar nada al otro lado. Tiene que pasar. O sea, yo tengo mi parte. Señor, tú dices, y uno ora, Señor, tu palabra dice que para este tiempo la unción va a podrir el yugo. En el nombre de Jesús, el yugo se rompe en mi vida. El yugo de la pobreza, el yugo de la enfermedad, el yugo de esto. Usted puede decir eso, pero hermano, si usted no ha tenido una vida con el Señor, si usted no se acerca al Señor, si usted no deja que el Señor sea el otro güey que lo está guiando, Mateo 11, 28 y 29. Si usted no deja que el Señor lleve el yugo con usted y Él lo guíe y Él lo encamine y Él lo enrute, pues siento decirle que ese yugo no se va a romper. Señor, rompe el yugo de la pobreza. Hermano, pues usted nunca coloca una ofrenda en el altar. Usted nunca diezma. Hermano, le siento decir, pero ese yugo no se va a romper. Señor, quita el yugo de la enfermedad. Hermano, pero usted ni siquiera se cuida.
Y Dios dice, yo rompo el yugo de la enfermedad y Dios lo quiere romper. Pero usted dice, ¿eso para qué me cuido? Tengo diabetes, pero comamos todas las harinas y el azúcar que toca comer. Y hace un jugo de maracuyá y le echa 10 cucharadas de azúcar por un vaso, hermano. Pues siento decirle que usted no está haciendo nada para que ese yugo se quite. Hermano, si Dios dice que la unción pudre el yugo, quiero decirle que un día usted va a tener y se va a poder tomar el jugo que quiera y con el azúcar que quiera, pero antes tendrá que meterse con el Señor, antes tendrá que orar, antes tendrá que clamar, antes tendrá que ayunar, antes tendrá que no perder culto, antes tendrá que buscar la presencia de Dios. Pero ¿qué hace la gente cuando está en problemas? ¿Sabe qué hace? Se aparta de la iglesia. Cuando está en problemas, ¿qué hace? Yo no tengo ganas, yo no voy por allá. Yo me acuerdo, yo estaba en la iglesia, ya llevaba buenos tiempos, yo ya era líder y todo. Un domingo dijo, yo no vuelvo a esa iglesia, me voy a ir para otra. Dije eso yo. Y ya tenía vista otra. Y ese día, llegó el domingo, el Señor me despertó temprano como todas las veces, pero yo dije, no, hoy, yo me voy a ir ahora para otra. Ya tenía vista otra, pero ¿sabe cuál era el problema? Que Dios no me ha puesto en otra, me ha puesto en esa donde estaba yo. Cuando llama una hermana mía y llega y me llama y me dice, allá va mi hijo, para que mi hermano le explique unas cosas de matemáticos, que mi hermano es matemático y físico. Y entonces yo le dijo, ¿para qué? Le explique unas cosas de matemáticas. Y luego se vaya con usted al culto. Y yo dije, ay Señor, si yo no voy a ir a culto, yo me voy para otro lado. Y llegó el pelado, por ahí le explicaron lo de matemáticas. Y yo, bueno tío, vámonos para la iglesia. ¿Sabe qué pasó? Que yo me fui para la iglesia. Y ese día entendí que no era como yo quería, era como Dios quería. Y que lo que yo estaba viendo en ese lugar, y que el problema que estaba viendo, y que la tontada que me estaba haciendo apartarme, no era para que me saliera. Seguramente yo me hubiera ido a otro lado, tal vez allá no hubiera pasado nada en mi vida, tal vez no sería lo que soy hoy. Pero como Dios sí sabe. Ahora, ¿qué tenía que yo hacer? Caminar e ir. ¿Sabe qué pasó ese día? Ese día Dios habló a mi vida. Ese día Dios me ministró de una manera tan poderosa en ese lugar que nunca más en mi vida pensé echar para atrás. Que nunca más en mi vida pensé alejarme del Señor hasta el día de hoy. Hermano, yo quiero que Dios rompa el yugo, pero es que yo tengo una parte que hacer porque Dios ya hizo lo suyo. Dios ya hizo lo suyo. Amén o no amén. Mire, cuando el yugo se pudra jamás va a volver. ¿Sabe por qué jamás va a volver? Porque cuando se pudre se desintegra. Por eso les decía, una cosa es que se rompa, una cosa es que se quiebre, porque eso se puede restaurar. Pero cuando se pudre, una madera podrida usted nunca la vuelve a tener en su estado original. Y lo que Dios quiere en este día, en este tiempo, es pudrir el yugo en cada una de nuestras vidas. Mire, la unción pudre el yugo. Les dije que la unción son habilidades de Dios que nos permiten tener y que se activa a través de la fe, pero se activa a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de congregarme. ¿Usted quiere la unción? Usted tiene que comenzar a hacer lo que Dios dice. ¿Cuántos oran? No levanten la mano, no me digan nada, pero yo le quiero decir, si usted no ora, tiene que comenzar a orar si quiere unción. Si usted no ayuna, tiene que comenzar a ayunar si quiere unción. Si usted no lee la palabra, tiene que comenzar a leerla si quiere unción. Si usted no cree, tiene que comenzar a creer si quiere unción. Usted quiere ver la gloria de Dios, quiere ver el yugo podrido, tiene que meterse con el Espíritu Santo. Amén o no amén.
Y es más que una oración sencilla, es más que un momentico en la iglesia, es mucho más. Miren, muchas de las cosas que nos van a pasar a nosotros no depende de la iglesia, no depende de los demás, no depende del pastor que usted tiene, no depende de lo que usted escuche, depende de que usted haga lo suyo. Amén o no amén. Hermano, yo le estoy predicando a usted, pero también me estoy predicando para yo. ¿Y sabe yo qué hago mañana en la mañana, por ahí en cualquier momento del día? Vuelvo y escucho la predicación. Porque hay cosas que yo digo que nunca las había pensado, porque el Espíritu Santo es el que habla. Porque una de las cosas que uno aprende en la vida es que uno tiene que darle lugar al Espíritu Santo. Mira, hay periodos de yugo que tengo que podrirlos, y es con la unción, pero lo hago yo. El Señor me da la unción, la habilidad. El Señor me da todo, pero yo tengo que caminar con el Señor de veras, en serio. Mire, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día que no tiene poder? Es una iglesia que no camina en la presencia del Señor. Una iglesia que puede tener el mejor pastor de la tierra, que puede tener la mejor palabra, pero no está haciendo lo que Dios le diga que haga. Amén o no amén. Mire, cuando hay un yugo, no puedo ir al siguiente escalón, que el yugo me detiene. Imagine usted subiendo las escaleras ahí y con ese yugo acá y el otro güey a este lado. ¿Sería fácil subirla? ¿Cierto que no? Métase usted en un ascensor con un yugo y con otro. Aquí un palo amarrado en la nuca. No lo puede subir. Pero cuando el yugo se rompe, todo es más fácil. Diga, cuando el yugo se rompe, todo es más fácil. Mire, las bendiciones vienen cuando el yugo se rompe. La unción hace que yo opere en las decisiones que tomo. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 21, ¿se acuerdan de la mujer? Una mujer allí que está hablando con el Señor Jesús. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso lo has dicho con verdad. Verso 19. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte y a vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se ve adorar. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento la manera de ir a orar era subirse al monte, irse a la montaña? Pero el Señor le dice, vea lo que el Señor le dice. En el verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, que a dónde usted puede adorar al Señor, hermano, cuando está bañándose, cuando está cocinando, cuando está yendo al trabajo, cuando está en la cama, cuando está haciendo algún oficio, cuando va a la universidad, cuando va al colegio, cuando va al trabajo. Lo que Dios dice es, hermano, ¿quiere la unción? Usted tiene que estar conectado las 24 horas del día. Hermano, a mí me sorprende que yo a veces me despierto y yo estoy pensando en algún texto bíblico. Yo a veces me despierto y estoy pensando en este hermano, en esta hermana, y estoy orando por ellos. Hermano, la unción no viene porque alguien me ponga las manos encima. La unción no viene porque yo reciba tremenda palabra. La unción viene porque yo comience a vivir en los principios que Dios estableció para mi vida. Amén. Y usted lo puede tomar en cualquier lugar, donde quiera que vaya. Ahorita que sale allí, usted va orando. Usted va pensando en lo que le predicó. Ahora vuelve y escuche la palabra mañana y usted dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Se acuerda que el viernes les hablé de David? Porque le dije que las guerras, los pleitos no salen de ningún lado externo, sino de lo que tengo internamente. Usted cuando coge rabia por alguien, usted la coge aquí en el interior. Y se acuerda que le dije que David vino cuando Absalón lo estaba persiguiendo, cuando le había usurpado el trono. Vino un hombre y le dijo: usted usurpó el trono, usted no sé qué. Le dijo un poco de mentira. Y David, ¿qué dijo? Nada. Y el que estaba con él
Le dijo, ¿quién es este perro muerto que viene a insultar al rey? Viene a insultar al señor, al gobernante más importante. Y le dijo que lo iba a matar. Pero ¿qué hizo David? Dijo, no, no lo mate. Y se acuerda que yo le dije que lo que había dicho David era más importante que esas palabras es el Dios que yo tengo. ¿Cuántos pueden decir eso? Más fuerte que el problema que tengo es el Dios que yo tengo. No es más grande la pobreza, no es más grande la enfermedad, no es más grande la situación que usted está viviendo. Hay uno más grande que ello, que se llama el Dios Todopoderoso, en el cual usted y yo hemos creído. Y es de a Él donde tenemos que agarrarnos. Mire, cuando la unción llega, el yugo se pudre. Para que llegue el favor de Dios, para que lleguen las victorias, yo debo hacer lo mío. Yo activo la unción. En Mateo 9, verso 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hermano, el yugo no se va a podrir si yo sigo caminando en lo viejo. ¿Qué es caminar en lo viejo? Seguir solucionando los problemas como lo hacía cuando no era creyente. Por ejemplo, la gente, vamos a pensar, yo no lo estoy hablando en alguien en especial, pero vamos a pensar, un hogar. Se molestaba la mujer con el esposo por algo. Seguramente tenía razón o no. ¿Cuál era la forma de solucionarlo? Dígame en algunas formas, ¿cómo lo solucionaban? Una era, se ponían bravos y no se hablaban. Me hizo acordar de un chiste que habían dos perros bravos y no se hablaban. Y así era la gente. Los dos enojados y no se hablaban ni el uno ni el otro. Y pasaban un mes, pasaban 2 meses y ahí bravos. Y a veces le decía, dígale papá que la comida está ahí, el papá ahí al lado. Y esa era la manera vieja como solucionaban los problemas, hermano. Y en la vida cristiana hacemos lo mismo. Nos molestamos y se nos olvidó que Dios dijo no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué es lo que hacemos? Nos ponemos bravos, no nos hablamos. Nos provoca tirar todo. Cuando queríamos ocultar algún problema, alguna cosa que habíamos hecho mal, ¿qué inventaba la gente? Una mentira, ¿cierto? Y en la vida cristiana, ¿qué hacemos para ocultar alguna cosa en la que nos vemos como que vamos a quedar mal? Mintiendo. Y dice la Biblia aquí que no se pone un vino nuevo en odres viejos. Mire, la unción no viene sobre aquel que sigue viviendo como si fuera mundano. Amén. La unción no viene sobre aquel que sigue viviendo con los mismos métodos que cuando no era creyente. ¿Qué es lo que le estoy diciendo esta mañana? Si usted quiere la unción, tiene que sacar todo lo viejo. Tengo que sacar todo lo que no sirve. Tengo que sacar toda la basura que aprendí en el mundo. Que hacía uno cuando estaba disgustado con alguien. No hablaba, se disgustaba, se acababa una amistad por siempre. Buscaba la manera de cobrársela. Era vengativo, pero ese odre viejo no va a servir para que Dios eche un vino nuevo. Dígale a alguien ahí, dígale, si usted es un odre viejo, mire a alguien y dígaselo. Si usted es un odre viejo, Dios no va a poner un vino nuevo. La unción viene sobre aquellos que se vuelven odres nuevos. Hermano, toda maña que traemos del pecado, de atrás, de la vida vieja, tenemos que desecharlo, porque eso no va a ser
no va a dejar que Dios llene una vida con un vino nuevo. ¿Cuántos quieren que la unción rompa el yugo en sus vidas? Lo pudra. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Hermano, tiene que sacar lo viejo. Tiene que sacar lo viejo. Nos gusta lo viejo. Mire, yo en estos días he estado pensando en algo referente a la palabra que les enseñé el viernes. Yo estaba pensando en algo. Que uno tiene que llegar al nivel de madurez en que nada le afecte. En que todo le resbale. ¿Qué dijeron, viejo gordo? ¿Qué importa? ¿Qué dijeron? Es que ustedes... ¿Y sabe de dónde pensé eso? Que yo me puse a observar algunas cosas, pero entre eso observé el perro. Y yo me puse a mirarlo y le dije, mira, este no se enoja. Si de pronto pasó algo, cuando yo llego me quiere lanzar encima a saludarme, a besarme. Y estoy seguro que se nos acuerda de lo que yo le haya podido hacer atrás, que los he encerrado o que no los saqué, etcétera, etcétera. Y es que Dios a veces usa ese tipo de cosas para hacernos pensar en que uno no debe molestarse por nada. Hermano, hay a veces que son cosas que son puras tonterías y uno dura bravo. Un día yo me encontré a una persona y le dije, ¿qué? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Dijo, porque el otro día usted pasó por el lado mío y no me saludó. Y le dije, pues si yo no la vi. Iba como a 80 en el carro. Hermano, a uno a veces se le pasa. Uno a veces anda distraído pensando en cosas y uno puede pasar aquí por el lado de la persona y no se da cuenta. Y la gente molesta por eso. Yo me acuerdo hace años en la iglesia, había una señora que venía a la iglesia y ella tenía una silla específica para sentarse y otra silla para el bolso. Y llegó una hermana y le dijo, ese día estaba lleno y estaban colocando más sillas en el templo porque no cabía, o sea, no había donde sentar la gente. Y entonces vino una mujer y le dijo, hermana Julana, hazme el favor y levanta el bolso para que ahí se siente una persona. Y trajo una persona y se la estaba. ¿Qué hizo esta mujer? Cogió su bolso, se paró, se fue y nunca más volvió a la iglesia. Y yo digo, ¿cómo Dios va a poner la unción en una vida que se amarga por todo? Que es un odre viejo. Hermano, la unción no puede venir en un odre viejo. La unción tiene que venir en aquel o aquella que le resbala los insultos, que le resbala las cosas malas que le dijeron. A David el otro le estaba diciendo, usted es una porquería, usted usurpó el trono de Saúl, que eran puras mentiras lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo las peores tontadas. Dice que hasta piedras le arrojaba. ¿Y el otro qué dijo? ¿Qué dijo el odre viejo? El escudero que estaba con él, ¿qué dijo? ¿Quién es este perro muerto? ¿Qué quería decir? Este hasta hoy vivió porque está insultando al rey. Pero el rey le dijo, no señor, déjalo. Tal vez Dios le dijo que me maldiga. David lo que estaba diciendo era, las palabras de ese no son mayores que el Dios que yo tengo. Mire, escúchame bien, hermano. Lo que a usted le puedan hacer o lo que a usted le puedan decir o el maltrato que le puedan hacer no es mayor que el Dios que usted tiene. El Dios que usted tiene es mayor que cualquier cosa que le digan, que cualquier palabra que le mencionen, que cualquier señalamiento, que cualquier cosa que puedan hablarle. Ay, que no me hizo el favor. ¿Qué? ¿Habrá otro que lo haga? Usted no se afane por nada, no se amargue por nada, porque el Dios que usted tiene es mayor que todo lo que usted pueda
poseer en la vida, o lo que le puedan decir, o lo que le puedan hacer. En Hechos 13:6, ya voy terminando porque me he demorado. Dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul. Aquí está hablando de Pablo, ¿no? Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué quería este procónsul? Oír la palabra de Dios, quería convertirse al Señor. Pero había un hijo del diablo, un mago, un adivino, un brujo allí, que se estaba interponiendo. Hermano, yo estaba pensando en estos días que hay muchas cosas que nos están interponiendo, pero Dios quiere que con la unción que nosotros tomemos de Él, a través de todo lo que hacemos para el Señor, Dios va a pudrir eso. ¿Amén o no amén? Dice, pero le resistía a Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué quería ese? Apartarlo de la fe. Hermano, a veces usted convida a una vecina y usted le ha dado hasta para el pasaje, usted le ha gastado hasta empanada con café, usted le ha dado de todo, y esta señora no avanza, y usted dice, yo ya no le vuelvo. Hermano, porque tal vez hay un mago, un hijo del diablo, que le está poniendo allí, se está poniendo, atravesando una cosa espiritual que se está atravesando. Pero ¿sabe cómo se rompe? Con la unción que haya en su vida. Y esa unción, vuelvo y le digo, no es porque usted le ponga las manos, le echen aceite. No, es porque usted comenzó a vivir una vida que le agrada a Dios en todo sentido y dejó de ser un odre viejo. Porque el odre viejo no sirve para echar vino nuevo. Tiene que volverse un odre nuevo para que el vino nuevo no vaya a romper ese odre. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tenía Pablo? Unción. ¿Cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Cómo lo llamó? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Sabe que cuando uno tiene la unción de Dios, hasta discernimiento tiene? Hay gente que se mete en problemas y dice, pero ¿yo por qué no me di cuenta? Hermano, porque el discernimiento se les fue hace rato. Eso es orando. Eso es leyendo la Biblia. Eso es metiendo con el Señor, congregándose y demás. ¿Y qué dijo allí? Está contra ti y serás ciego. Dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. ¿Cómo lo dejó? Ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillándose de la doctrina del Señor. Mire, ¿esa alma se perdió? No, señor, porque la unción pudre el yugo. ¿Cuál era el yugo en ese caso? Las fuerzas oscuras, la brujería que había en ese hombre, la maldad que había en ese hombre. Hermano, muchas veces usted anda pegado de un poco de gente que está lleno de demonios y usted no lo discierne. Es más, lo sienta hasta en su cama. Amén. Ya me están llamando para que termine. Primera de Corintios 5:1. Dice, me cuesta creer lo que me informan. Estoy leyendo la nueva versión internacional. No, la nueva traducción viviente. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Mire, ¿qué había en esa iglesia? Pecado moral. Hermano, se acostaba el yerno con la suegra. Se acostaba. Bueno, había inmoralidad en todo sentido, como hoy en día lo hay. ¿Cuántos lo han visto que eso pasa? Dice, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. ¿Con quién vivía en pecado? Con la madrastra, o sea, con la mamá, con la mujer del papá. Sinvergüenza era ese. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos,
En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza. Echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en el espíritu igual que en poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregarlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día en que el Señor vuelva. ¿Qué era lo que había en Pablo a causa de la unción? Había discernimiento, porque ese no estaba ahí, estaba en la cárcel, pero estaba escribiéndole a la iglesia de Corintios. Y él sabía lo que estaba pasando. A un hombre que se estaba acostando con la mujer de su papá y ahora tenían que expulsarlo, entregárselo al diablo porque su alma no se perdiera. Tremendo eso, lo que hace la unción. Diga, la unción cambia cualquier circunstancia. ¿Usted quiere que la vida suya cambie? Necesita unción. ¿Cómo la tiene? Ayuno, oración, palabra, congregarse y cambiar sus malas costumbres. El vino nuevo se pone en odres nuevos. Amén. Pablo hablando a una iglesia y poniendo disciplina allí. Hermano, la unción pudre el yugo. Yo quiero decirle algo para terminar. Usted y yo no podemos engañar a Dios. Dios sabe quiénes somos. Y para que el favor de Dios venga sobre mi vida, primero tengo que pudrir el yugo. El favor de Dios está por venir a nuestras vidas, porque la Biblia dice allí, en Isaías 10:27, el texto que comencé leyendo, acontecerá que en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Diga, ahora, que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dígame amén los odres nuevos. ¿Cuántos van a procurar? No a procurar, sino a hacerlo, a comenzar a vivir una vida para que la unción esté en sus vidas. ¿Sabe qué va a pasar? Que cualquier yugo se va a podrir, cualquiera. Hermano, yo no vine a juzgarlos a ustedes hoy. Vine a darle herramientas para que su hogar funcione, para que su vida funcione, para que su economía funcione, para que su salud funcione, para que todo funcione en su vida. Amén. La unción pudre el yugo. Hermano, yo este texto lo había leído desde cuando llegué a la vida cristiana. Y yo muchas veces dije, Señor, pudre el yugo. Yo muchas veces dije, Señor, pudre el yugo. Y oraba y gritaba y decía, en el nombre de Jesús, el yugo se pudre. Pero hermano, salía y me molestaba con la gente. Salía y peleaba con cualquiera. Hermano, uno sacar del interior. Acuérdense que le dije que los pleitos y las guerras, ¿de dónde vienen? Del interior. Uno a veces va manejando por la calle y a algunos se le atraviesa y le hace de todo y uno le provoca mandársele adelante y también atravesársele. ¿Eso de dónde sale? Del interior. Mire que la palabra del viernes conecta con la del domingo. Hermano, pero ahí no va a haber unción. Mientras que yo no someta ese interior, la unción no va a llegar. Yo quiero que se ponga de pie. Despedimos a los que estaban allí conectados, los bendecimos y declaramos que la gloria de Dios cae sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por cada uno.